Damas y caballeros, niños y niñas, seres terrestres y acuáticos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta a la View. Esta semana el señor Gonin Brett nos pregunta, ¿cuándo es el comienzo cero? ¿En qué momento de la fecundación podemos considerar a ese ser vivo un ser vivo y más aún un ser humano, real, consciente, con todo lo que eso conlleva? Esta es una de esas preguntas controversiales, de esas que hacen que la gente salga a darse combos en la calle, y de esas que crean divisiones, no solo entre personas, sino entre países, donde un país tiene una consideración y otro país tiene otra. Sin embargo, ¿qué dicen los hechos? ¿Qué nos muestra la evidencia? ¿Qué dice la ciencia? Y tal vez más importante aún, ¿son estas preguntas realmente relevantes a la hora de diseñar leyes, diseñar reglamentos o diseñar prohibiciones? Vamos a ver, con hechos, qué nos dice la ciencia. Primero que todo, lo más obvio. Técnicamente, todas las células de tu cuerpo están vivas. Tu piel, tu cabello, tus glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Y todas esas son células que nacen, viven y mueren y tu cuerpo desecha todos los días. Así que viéndolo desde ese punto de vista, la pregunta deja de ser relevante, pues un cigoto fecundado está igual de vivo que una célula de tu cabello o de tu piel. Y entonces, la verdadera pregunta pasa a ser, ¿en qué momento del desarrollo pasamos a considerarlo biológica, moral y legalmente un ser humano? La fecundación es el momento en el que el núcleo del óvulo y el núcleo del espermio se fusionan, y las dos hebras de ADN también se fusionan y se mezclan, creando un código genético nuevo. A las 24 horas, este cigoto se divide por primera vez. Entre los 4 y 5 días después de esto, ya tenemos más o menos 100 células, todas idénticas una a la otra. A esto se le llama blastocisto, y si en este momento el blastocisto se dividiera, estaríamos hablando de gemelos idénticos. Al final de la primera semana comienza la implantación del blastocisto en el útero. Ojo, que un 50% no lo logran. Al final de la segunda semana ya termina por fin la diferenciación y se puede distinguir qué porción del blastocisto formará la placenta y qué porción formará al embrión como tal. Aquí también comienzan a formarse las primeras células nerviosas. A las 3 semanas, el embrión tiene más o menos el porte de una semillita de uva y ya se han distinguido las células que eventualmente van a formar el corazón. A las 4 semanas, el embrión ya pasa a ser un embrión de animal genérico, es decir, difícilmente podría distinguirse del embrión de un cerdo o de un chimpancé sin un análisis más concreto a nivel celular. Entre las 5 y 6 semanas, las células nerviosas ya empiezan a mostrar cierta actividad eléctrica desordenada y ya se puede sentir el latido del corazón. Entre las 8 y 10 semanas se conectan los dos lóbulos cerebrales y ya comienzan a aparecer los primeros reflejos automáticos. En la semana 11 aparece el reflejo de paso. Cada vez que los pies o incipientes pies del embrión tocan las paredes del útero, las piernas se moverán automáticamente, simulando caminar. Durante todo este primer periodo, el embrión ha sido propenso a abortos espontáneos, por diversas razones. Ya puede ser por un desbalance hormonal, por desbalances del mismo útero, por desbalance del sistema inmune. De hecho, puede darse que el sistema inmune confunda al embrión con un parásito o con una infección. También puede darse por una infección o por el uso de sustancias como alcohol, tabaco o incluso puede pasar solamente por estrés. A las 12 semanas, el embrión ya tiene apariencia humana y ya mide más o menos unos 10 centímetros. También a esta altura, la probabilidad de un aborto espontáneo baja considerablemente. A las 16 semanas, los huesos como tal se endurecen. La membrana interdigital desaparece, dejando ver a los dedos claramente. El cerebro empieza a formar surcos y a diferenciar sus diferentes lóbulos. Y también se desarrolla la propiocepción, es decir, el feto ya es capaz de reconocer su propio cuerpo y saber dónde están sus manos, dónde están sus pies, etc. A las 18 semanas empieza el reflejo del parpadeo y también empieza a lanzar sus primeras pataditas, que también son un impulso reflejo. Entre las 18 y 23 semanas también empiezan lentamente a activarse los sentidos, como el olfato y el gusto. En la semana 20 se forma el tálamo, que es la parte que conecta a la espina dorsal con la corteza cerebral, aunque la corteza cerebral aún está lejos de terminar de formarse. En la semana 24, el feto técnicamente ya podría vivir fuera,
aunque necesitaría ayuda para respirar, de algo así como una incubadora, y también varios cuidados especiales. Entre las semanas 25 y 29 se forma por fin la corteza cerebral. Desde aquí ya se pueden registrar ciertos patrones de ondas cerebrales y el feto como tal ya puede sentir dolor, recién aquí. En la semana 32, el cerebro ya puede controlar la temperatura corporal y la respiración. Y finalmente, en la semana 38 es cuando normalmente se suele producir el nacimiento. En el momento de cortar el cordón umbilical es cuando el feto deja de recibir definitivamente nutrientes y oxígeno de parte de la placenta y ya respira por primera vez. Sin embargo, el desarrollo del cerebro y de los pensamientos y de la conciencia aún está lejos de terminarse. De hecho, ¿cuántos de ustedes recuerdan sus primeros 2 años de vida? Tal vez algunos de ustedes tengan recuerdos vagos por aquí y por allá, pero nadie es capaz de tomar decisiones ni aprender de manera consciente. De hecho, el concepto del yo aparece recién a los 18 meses, es decir, al año y medio de vida. La corteza cerebral, de hecho, puede seguir en formación hasta los 25 años y las sinapsis o conexiones entre neuronas se forman y reforman y regeneran por toda la vida. Y entonces, sigue la gran pregunta. ¿A qué consideramos realmente un ser humano? ¿Qué hace falta realmente para ser considerado una persona? ¿Es acaso tener la capacidad de aprender y resolver problemas, como lo hacen muchos animales e incluso algunas computadoras? ¿Es acaso la capacidad de sentir y tener emociones, como también lo hacen muchos animales a nuestro alrededor? ¿O es acaso algo mucho más básico, como el simple hecho de tener un ADN que nos identifique como la especie Homo sapiens? Y el punto aquí es que la definición de qué es una persona no está clara para nadie. La definición de persona varía de cultura en cultura, de nación en nación y de tiempo en tiempo. Han habido épocas y sociedades en que ciertas culturas han sido definidos como no personas. Hay ciertas sociedades en las que ciertas razas han sido consideradas humanas y otros no. Han habido ciertas culturas en que los hombres eran considerados personas mientras que las mujeres no. Es decir, varía y ha variado y seguirá variando a lo largo del tiempo y el espacio. La Iglesia Católica, por ejemplo, no consideraba el fin de un embarazo de manera artificial como un homicidio sino hasta el siglo XVI. Y recién desde 1750 que decidieron considerar a un ser humano como tal desde el momento mismo de la fecundación. Ahora, siguiendo esta misma lógica, el 50% de los cigotos que mencioné antes, que no logran implantarse y que mueren de manera espontánea, entonces deberíamos considerarlos como personas muertas. Si el blastocisto se divide en 2 o en más, entonces técnicamente hablamos de una persona o de 2. Hay casos incluso en que uno de los gemelos termina absorbiendo al otro y uno de los gemelos se convierte en un gemelo parásito, que muchas veces no se desarrolla completamente y pasa a ser una especie de quiste dentro del cuerpo de otra persona. Aquí hablamos de una persona o de 2. Todos los casos de abortos espontáneos que pueden pasar dentro de los primeros meses son asesinatos también. De hecho, hay culturas donde mujeres que han tenido abortos espontáneos o que son obligadas a abortar por su familia han sido después condenadas como si fueran criminales. El 95% de los embarazos en niñas menores de 15 años se producen por abuso sexual. En Latinoamérica, de hecho, el 24% de las muertes de mujeres relativas al embarazo son causadas por ir a intentar terminar con este embarazo en clínicas inseguras. De hecho, está más que comprobado que las leyes restrictivas no bajan realmente el fenómeno del aborto, sino que realmente lo único que logran es crear mercados negros alrededor del mismo, sino que al contrario, países como Noruega y Holanda, donde esto ya está totalmente legalizado y controlado, no solamente han logrado salvar montones de vidas, sino que efectivamente han bajado las tasas de abortos. Así que al final no se trata realmente de un tema moral, ni tampoco de un tema ético, puesto que como ya hemos visto, la moral cambia de sociedad en sociedad, de país en país y de estado en estado, incluso de persona en persona. Se trata realmente de un problema de salud pública que debe ser abordado por los gobiernos. Y restringir, prohibir, al final no resuelve nada, sino que al contrario, solo hace las cosas peor. Estar al favor de la vida no debería significar estar simplemente a favor de un ser no nacido, sino que considerar todo lo que está alrededor, en especial a la madre, cuyas circunstancias pueden variar enormemente de caso en caso. Y a ti, que me estás mirando en este video, te voy a dejar una pregunta. Digamos que tú estás
en una de estas clínicas de inseminación, donde la gente va a donar óvulos y espermios para después generar cigotos y embriones viables, ya sea in vitro o ya sea por vientre subrogado. Digamos que el lugar, por el motivo que sea, se empieza a quemar. Y tú intentas huir, por supuesto. Cuando estás ya cerca de salir del lugar, de pronto, a un lado, escuchas el llanto de un niño de unos 3 o 4 años rogando porque lo salven. Y al otro lado ves que hay una caja con 100 o tal vez 1000 embriones humanos, todos viables. Solo tienes tiempo para salvar a uno. ¿A quién salvas? ¿Al niño o a los 1000 embriones humanos? ¿Cierto? Sí, yo haría lo mismo que tú. No olviden enviarme sus preguntas, dudas, consultas y dudas asistenciales a las redes que van a aparecer por aquí. Nos vemos la próxima semana. Y si tienen más preguntas, ya sean sencillas o controversiales o interesantes o filosóficas o existenciales, no duden en mandármelas también. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque me fui de una regresión hacia mi pasado, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.